Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Hoy, lunes 16 de mayo, estudiamos el tema Dios proveerá. Nuestro texto para memorizar dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis capítulo 24, versículo 1. A continuación, les invitamos a tomar sus Biblias para el estudio de hoy. Lee Génesis capítulo 22, versículo 8, 14 y 18 y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo cumplió Dios su promesa de proveer? ¿Y qué proveyó? Amigos, cuando Dios le da la orden a Abraham, otra vez, de ir, y en esta ocasión a realizar un sacrificio, y dicho sacrificio sería su propio hijo, éste obedece. Sale temprano, sin revelar sus planes a nadie, solo dice a su hijo: vamos a realizar un sacrificio al Señor, y avanzan sin decir una sola palabra. Es debido expresar que cuando ocurrió este hecho, Isaac tenía una edad aproximada de 20 años, ya que desde la promesa hasta el cumplimiento de la misma había pasado aproximadamente ese tiempo. Era joven, como así lo expresa Abraham a sus siervos, que les dice: quédense aquí, que yo y el joven vamos a realizar un sacrificio al Señor, según el versículo 5. Esto significa que podía protestar por lo que pasaba, pero confió en los planes del Señor, confió en las decisiones de su padre, a pesar de no comprender lo que hacía. Mientras iban de camino, nadie hablaba. Ni Abraham ni Isaac, padre e hijo, comenzaron la subida en silencio. Abraham en meditación y oración, e Isaac extrañado por la inusitada reserva de su padre respecto a la naturaleza y al propósito de su viaje. Estando a solas con él, la soledad hizo que Isaac expresara su extrañeza por la ausencia de un cordero. Es aquí cuando Isaac le dice: Padre mío, ¿dónde está el cordero? Su pregunta fue natural, y sin saber que él sería quien tomara el lugar de aquel cordero. Abraham a esta pregunta responde lo que hoy respondemos todos cuando tenemos situaciones difíciles, cuando tenemos problemas y dificultades: Dios se proveerá. Esta respuesta es una respuesta profética salida de las alturas de una fe heroica hasta las cuales se había elevado su alma. Por inspiración divina, señaló al carnero que encontraría trabado por los cuernos en ese lugar, y también al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, fue una profecía de presente y de futuro, lo que habría de ocurrir en ese entonces, y lo que va a ocurrir o habría de ocurrir en el futuro con Cristo Jesús. Si no hubiera sido por la convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios y que su único hijo le sería restaurado, la agonía de Abraham ante el pensamiento de perder a Isaac hubiera sido insoportable. Dios se proveerá. Esta frase sugiere la idea de que Él se verá a sí mismo. Además, tiene la añadidura de cordero, o sea, lo que quiere significar es que Dios se verá a sí mismo como el cordero. Esto es una visión del futuro de lo que pasaría con Cristo. Respondiendo a la pregunta de hoy, Dios proveyó el cordero para el sacrificio presente y proveyó para el sacrificio futuro para la expiación del pecado de la humanidad, ofreciendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo mismo. Lo proveyó para la salvación de la humanidad. Ahora, lee Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Responde la siguiente pregunta: ¿cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que sucedió en la cruz, que se representa anticipadamente en este sacrificio del monte Moria? Aquí vemos cómo el inocente muere por los culpables.
En el monte Moria estaba representado el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Una representación de lo que Dios haría fue revelado a Abraham, su hijo amado. Su único hijo sería sacrificado en lugar de los pecadores. Abraham no lo hizo físicamente, no sacrificó a Isaac, pero tenía toda la intención de hacerlo. Ya en su mente había tomado la decisión de sacrificar a su hijo. Ya lo había hecho para el Señor. Ya Abraham lo había hecho. Pero ninguno de nosotros, ningún sacrificio humano de algún ser creado podía expiar el pecado del mundo. Por esto, Dios detuvo a Abraham antes de hacer el acto, le muestra un carnero trabado por los cuernos, sin culpa. Este es el que representaría a Cristo, quien toma el lugar de todos los hombres para morir en nuestro lugar. En el monte Moria estuvo Cristo representado en el carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac, que fue sacrificado en lugar de cada uno de nosotros. La representación aquí es clara. Ningún sacrificio humano, ningún sacrificio de nosotros, ningún sacrificio de lo creado podía expiar el pecado del mundo, el pecado de todos nosotros. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es por eso que Cristo toma nuestro lugar, muere en nuestro lugar, y es por eso que el Señor detiene a Abraham de sacrificar a Isaac y le muestra un carnero que sería el que representaría a Cristo Jesús. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo, no tan solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente del patriarca la verdad del Evangelio. La salvación fue lograda por la muerte y el sacrificio de Cristo. Hoy puedo tener perdón de mis pecados y puedo acercarme a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Amigos queridos, eso es todo por este día. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que de acuerdo a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. Les esperamos mañana en otro próximo programa. No olvides compartir con otros estos materiales que son de bendición para muchas vidas. Dios te bendiga.